Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Estamos ahí? Del 21 al 35. 18. Dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Hoy nuestra enseñanza se llama 70 veces 7. 70 veces 7 es una frase que aparece 2 veces en la Biblia. La primera vez apareció en Génesis, cuando un hombre llamado Lamec. ¿Fueran de Lamec? Estamos los sábados estudiando. El séptimo después de Adán, que tuvo 2 mujeres. El primer bígamo sobre la faz de la tierra, Lamec. Muy orgullosamente dijo: a mí el que me la hace, me las paga 70 veces 7. Eso dijo Lamec. Pero Jesús, queriendo contradecir esas palabras de ese hombre impío, hablando con Pedro, le repite la misma frase, pero en torno a el perdón. Entonces dice aquí la palabra que se acercó Pedro, porque Pedro siempre era el preguntón. Y aunque muchos pasaban vergüenzas con Pedro, otros agradecen a Pedro, porque si Pedro no pregunta, ¿sí o no? Como el chupamedias regalado del salón. ¿Dónde está aquí tenemos una chupamedias regalada del salón? ¿No vino? Ay, no vino. Siempre hay alguien en el salón que pregunta, pero a veces es bueno que pregunte. Otros lo miran rayado, pero este Pedro preguntaba, bueno, y otros decían: ay, no siquiera preguntó, ¿por qué? Y Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿7? La ley, la tradición judía enseñaba 3. Los rabinos decían: si te la hacen una vez, perdona. Si te la hacen 2, perdona. Si te la hacen 3, perdona. Pero la 4ª, no la perdones. Eso enseñaban. Entonces Pedro, queriendo como parecer muy espiritual, le dice: Señor, 7, como quien dice el doble y 1 más, para quedar bien. 7 veces, Señor. Y el Señor le dice: no, Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, 490 veces. 2 minutos cada día. Cada 2 minutos en el día, que a usted se la hagan cada 2 minutos y cada 2 minutos vengan y le pidan perdón, usted debe perdonar. Ahora, no significa eso que a la 400
¿91? 90. Pero a la 491 usted ya no perdona. No. Lo que quiere decir 490 a veces significa siempre. Por eso aquí el dibujito 70 por 7 en torno al perdón significa siempre. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Pedro le dijo, Señor, ¿cuándo debo perdonar? ¿Qué le dijo Jesús? Siempre. Siempre hay que perdonar. Yo les pregunto, ¿es fácil perdonar? Le hago otra pregunta. ¿Por qué, asumiendo que no sea fácil perdonar, porque yo considero que no es fácil, ¿por qué nos es difícil perdonar? ¿Quién se arriesga? ¿Quién quiere decir? ¿Por qué es difícil perdonar? Por el orgullo. El orgullo, una razón. ¿Qué otra razón hay para? La altivez. La altivez, el mismo orgullo. Todo eso es igual. El miedo a que me la vuelvan a hacer, ¿no? No es que si lo perdono, me la vuelve a hacer. El temor. El temor porque quizás en el pasado alguien le hizo algo parecido y alguien nuevo le repitió la vuelta y dice, no, a mí no me la vuelven a hacer. Entonces el temor, el miedo a repetirse la historia. Pero ¿saben? Hay otra. Y es que nosotros amamos la justicia. Para nosotros, la justicia es lo máximo. ¿Qué es justicia? Es que al que hace lo bueno, se le da por lo bueno. Es que al que hace lo malo, tiene que pagar por lo malo. Entonces, nosotros abrazamos la justicia y nos encanta hablar de justicia. Pero hay un problema con la justicia, que en términos espirituales se queda corta. ¿Qué puede ser 490 veces más grande que la justicia, siendo que la justicia es tan importante? Hay algo 490 veces más grande que la justicia, y es la misericordia. El amor, la misericordia. Y a veces nos gusta. ¿Recuerdan al hombre muriendo con Jesús en la cruz? Que le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, a un malhechor. Y yo siempre me imaginaba a una señora mirando esa imagen a la cual ese hombre que está muriendo ahí en la cruz le mató la hija o al marido o una cosa bien terrible, y ella está ahí viendo aplicar justicia y ella está sintiendo el fresquito de la justicia, y de repente escucha que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pudo haber sentido esa mujer? Rabia, enojo, porque no se aplicó justicia. Pero mis hermanos, qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Porque si el Señor le da por aplicar justicia, si le da por aplicarnos a cada uno de nosotros justicia, no queda ni el pegado. Ahí es donde uno dice, Señor, gracias por tu misericordia. Porque misericordia significa no recibir lo que merezco. Ahí la justicia se queda corta. Y eso es lo que sigue diciendo el texto. El texto gira en torno a lo que es justo, pero también en torno a la misericordia. Entonces Jesús, para explicar eso a sus discípulos, a la iglesia, no a la gente de afuera, a la gente de la iglesia. ¿Sabe qué sabía el Señor? Que los hermanitos, los 12 discípulos, iban a pelear entre ellos. Pero el Señor sabía que no iba a ser fácil la relación. El Señor sabe que en las iglesias es difícil la convivencia. No existe la iglesia perfecta. No existe ese lugar en donde tú vas a llegar y todo el mundo es una hermosura, una ternura, y todos te tratan bien y nadie te mira rayado. Eso no existe. Uno tiene que aprender a vivir en medio de la iglesia. ¿Cómo? Reconociendo y sabiendo que el otro me va a fallar, que yo le voy a fallar a ese otro, que alguien me va a ofender en algún momento, que alguien va a decir algo que a mí no me gusta. ¿Y qué hacemos muchos? Nos vamos. Yo por allá no vuelvo. Y de repente se anima a ir a otra iglesia y por allá pasa algo parecido, y entonces dice, no, voy a cambiar de... Y da tantas vueltas que al final decide quedarse en la casa y dice, yo no me vuelvo a congregar, porque esas iglesias están llenas de hipócritas y de gente que es mala, mentirosa, engañosa, orgullosa. Mis hermanos, la noticia es que esa es la iglesia. Esa fue por la que Cristo murió en la cruz.
Y Él, queriendo que usted y yo aprendiéramos a vivir en medio de ella, nos enseñó esto, que hay que aprender a perdonar, porque no hay otra forma de caminar con la iglesia, ni con tu familia, ni con tus amigos, ni con nadie. Pero el contexto es principalmente para la iglesia. Por lo cual, comienza Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Estos reyes generalmente cobraban impuestos y había gente encargada de recoger esos impuestos. De repente, uno de esos siervos había recogido impuestos y se los había gastado, los había malversado, los había mal empleado. Y este hombre los llama a cuentas para saber cómo está la economía. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Así como 70 veces 7 significa siempre, 10,000 talentos significa una deuda impagable. ¿A qué equivaldría más o menos? Bueno, se pueden hacer cuentas, pero yo le digo, el denario es el trabajo de un día, el valor que se le paga a una persona por trabajar un día. Un talento son 6,000 denarios. Un talento son 6,000 días de trabajo, uno solo. Y aquí estamos hablando de 10,000 talentos. ¿Cuántos años tenía que trabajar esta persona para pagar 10,000 talentos? Ven, tú me debes 10,000 talentos. Cuando el Señor te llama y te dice, hey, tú has pecado, sentimos pánico, miedo. Señor, perdóname. Señor, no lo quise hacer. Señor, sé que estuvo mal. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Mis hermanos, una persona que era vendida, por una persona que era vendida, si acaso daban un talento. La norma general era que le daban la 10ª parte de un talento. Entonces venderlo a él, vender sus hijos y vender no pagaba absolutamente nada la deuda. No había forma de que la pagara. Pero era una forma de aplicar ¿qué? Justicia. Justicia. ¿Pero qué pasó? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No le pidió misericordia, le dijo, deme tiempo. Deme tiempo y yo lo pago. Cuando el Señor nos llama a cuentas, nosotros sí reconocemos que hemos fallado. Le decimos, Señor, dame tiempo, te lo pagaré todo. Pero el Señor sabe que no podemos. Entonces, ¿qué se aplica cuando la justicia no es suficiente? Misericordia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto significa que es la forma en que Dios nos trata con nuestro pecado hacia Él. La deuda que tú tienes con Dios es impagable. No se puede pagar. Hay un salmo que dice, ni con todo el oro del mundo podría alguien pagar por la salvación de otro. Y nos han enseñado que si tú rezas por alguien que ya murió, lo puedes sacar del purgatorio, pero bíblicamente no se puede. No hay forma. La deuda es demasiado alta y solamente alcanzando misericordia puede ser pagada. Entonces el Señor a ti te ha perdonado la deuda que tienes con Él. Y eso es una gran noticia. Una deuda impagable, pero ahí está la gente tratando de pagarla, ¿no? Portándose bien, llevando ofrendas, comprando mercados para los pobres, cumpliendo que se van a Buga, que suben a Monserrate, que hacen todas las cosas, bregando como a convencer a Dios, como a mostrarle que, mi hermano, no hay nada que usted pueda hacer que ayude a pagar esa deuda. Solo la misericordia de Dios, solo que Él diga, te perdono la deuda. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que el que ha venido a Jesús escucha esa voz. Te perdono la deuda. Ahí está la iglesia, le está hablando a la iglesia. Gente que ha sido perdonada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con ese hermanito de la iglesia? Ese al que el Señor le perdonó tremenda deuda, salió a la calle. Entonces su consiervo,
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Curioso que no salió. Él ha debido salir pensando que, ¿a quién le perdono yo lo que me deben? Porque es que me acaban de perdonar una deuda impagable. Debería haber salido pensando, ¿sí o no? Yo voy a perdonar también. Pero curiosamente sale y es a buscar al que le debe. Y le dé 100 denarios. Recuerden que un denario es el trabajo de un día. Estamos hablando de que le debe 100 días de trabajo. ¿Estamos hablando de qué? ¿3 meses? 3 meses y medio. 3 meses y medio de trabajo le debe. Comparada con la otra deuda, eso es insignificante. Pero ¿qué hizo? Lo agarró del cuello. Es una escena muy triste, pero se ve hoy en día se ve. Y en ese tiempo era muy común que usted agarrara al que le debía plata del cuello. Lo agarró del cuello. El señor de aquel siervo, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Ahí es en donde entra el tema de lo que estamos hablando nosotros en la iglesia. Todos aquí hemos sido perdonados por Dios. Y la deuda que le teníamos a Él era superior a la que cualquier persona tiene con nosotros. Así te hayan herido en lo más profundo de tu ser. De esas cosas que uno dice, eso no tiene perdón de Dios. El Señor dice, tienes que perdonar. Debes perdonar. Ahí es en donde es difícil perdonar. Y ahí sale este hombre y lo apercó y le dice, págueme lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, lo mismo que el otro dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Bueno, en este caso podía tener paciencia, pues 3 meses y medio se pasan y es fácil de pagar. Había incluso forma de tenerle paciencia. Y yo te lo pagaré, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando el hombre le metió al otro a la cárcel, se fue contento porque había hecho ¿qué? Justicia. Lo puse a pagar lo que me debe. Pero los demás consiervos que estaban allí vieron eso y se habían enterado de que le habían perdonado una deuda imposible de pagar. Y es la conciencia de ellos, no la del que fue perdonado. El que fue perdonado no se está dando cuenta de lo que está haciendo. No se le pasó por la mente nunca que estaba haciendo algo incorrecto. Él pensó que estaba haciendo lo correcto, justicia. Pero son los otros los que lo ven. Los demás son los que lo ven y dicen, él está haciendo mal. A él le perdonaron una deuda impagable y mire. Pero como ese consiervo malo no dio la cara, les tocó a ellos apiarlo delante del rey. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No deberíamos nosotros perdonar al que nos hizo lo que nos haya hecho? Por difícil que sea, por profunda que sea la herida. ¿No debes tú perdonar sabiendo que a ti te perdonaron algo peor? Sabiendo que si te hubieras muerto así te condenabas eternamente. Ahí es en donde nosotros tenemos hoy, ahí, cada uno sentadito, pensar. ¿A quién no he perdonado? ¿A quién tengo yo entre ceja y ceja deseando justicia? ¿Sabe qué es desear justicia? Que caiga un rayo. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, que caiga un rayo y lo parta. Señor, es que mire que sigue haciendo lo mismo. Me lo hizo a mí, se lo hizo a fulanito, perencejo. Y eso que Jesús dijo, al que te venga y te pida perdón, perdónale. Y uno le dice, Señor, pero es que ni perdón me ha pedido.
Uno dice, sí, si piden perdón, perdono. Pero ¿y si no te piden perdón? Como este consiervo que no se estaba dando cuenta lo malo que estaba haciendo. Si no te piden perdón, igual tienes que perdonar. Hay una diferencia cuando le piden a uno perdón. Y es que se restaura la relación. Pero cuando no te piden perdón, la relación sigue quebrada. Tú no puedes confiar en esa persona. Pero el perdón sí debe estar. Restauración, quizás no. Perdón, siempre. No esperes a que te pidan perdón. Hoy en día casi nadie pide perdón. Hoy en día, si somos orgullosos para perdonar, pues somos de pronto hasta más orgullosos para pedir perdón. Que me pida perdón él, que me pida perdón ella, yo no tengo por qué. Y estamos metiéndonos en un grave problema. Porque ¿qué le pasó a este hombre? A este siervo de este rey. ¿Cómo actuó el rey? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entendemos que no había forma de pagar esa deuda. Pero viene justicia. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Ojalá y Dios no nos trate con esa justicia. ¿Cómo se ve la justicia? ¿Cómo se ve la disciplina de Dios en medio de nosotros? Lo leí ahora antes de cuando estábamos tomando la cena. El que no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo le pasan 3 cosas, mis hermanos. Esa persona se debilita. No dice exactamente si es una debilidad emocional, física, económica. Simplemente se debilita. Es el texto, dice el texto. Luego dice, se enferma. Tú como cristiano puedes estar enfermo de algo porque no perdonas. Dice la Biblia que guardar rencor daña los huesos, es carcoma de los huesos. Incluso hay quienes se atreven a decir que muchas de las enfermedades degenerativas que tienen que ver con los cartílagos y huesos tiene que ver con la falta de perdón. Mucha enfermedad que sufre la gente es a causa del resentimiento, de la rabia, del enojo que le guarda a otra persona. No lo he podido perdonar. ¿Te debilitas? ¿Te enfermas? ¿O algo peor? Se muere. Y pasó con Ananías y Zafira, 2 personajes que llegaron a traer una ofrenda, le mintieron al Espíritu Santo, dijeron que daban cierta cantidad de mentiras que no. Dice la Biblia que cayeron muertos ahí a los pies de los apóstoles. Es verdad, Dios trae juicios. Pero como decía en Hebreos, en Corintios decía, ¿es mejor morirse? Ser juzgado por Dios en vida que ser condenado con el mundo. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios entregó al verdugo a este? Este era hijo de Dios, era un siervo de Dios. Pero entregarlo a los verdugos significa permitir que caiga sobre él la disciplina. Dice la palabra que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De ahí que muchos cristianos dicen, pero yo ¿por qué estoy tan mal? Pero ¿por qué a mí nada me sale bien? Pero yo ¿por qué estoy enfermo? Hay que revisar cómo está nuestro corazón a la hora de perdonar. Vuelvo y te digo, no vas a encontrar la iglesia perfecta. No la vas a encontrar. Y como alguien decía por ahí, puede que exista, pero apenas llegues tú a esa iglesia, se dañó. Si entendemos que no hay iglesias perfectas, aprendemos a amar la iglesia imperfecta en donde estamos. Aprendemos a querer a la persona que está al lado, a soportarla y a perdonarla. Ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para perdonar? Quizás dura. ¿Cómo se perdona? Lo voy a dejar para lo último. El texto termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Perdonar de todo corazón es con lo que quiero terminar. ¿Qué es perdonar de todo corazón?
Si vosotros no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué cree usted que le pasa a un hermano conchudo? Que lo perdonan y lo perdonan y lo perdonan y lo perdonan, pero la sigue haciendo. ¿Usted cree que Dios va a permitir eso también? Que se aprovechen del que humildemente se humilla para perdonar, pero el otro no respeta eso y sigue ofendiendo, y sigue ofendiendo, y sigue. Dios defiende al humilde. Y dura cosa es meterse con Dios. Cuando tú atrevidamente hieres a tu hermano, de repente le pides perdón, pero la sigues hiriendo, la sigues hiriendo, la sigues. Y en el fondo sabes, no, pues de mala me tiene que perdonar. Pues el Señor te va a quitar eso a ti. Al que va a quitar es a ese. Porque ese tampoco está respetando el cuerpo de Cristo. Termino con esto entonces. No es que sea nuestro el perdonar la culpa de la transgresión o delito. Tú no perdonas, el que perdona es Dios. Realmente el perdón viene de Dios. La persona no queda absuelta por ti. No por ti. Es por Dios. Pero, aunque tú no perdonas el delito, dice, porque esto pertenece solo a Dios. Más bien, nuestro perdón, perdonar de todo corazón, esto es lo que significa perdonar de todo corazón, consiste en la disposición de sacar de nuestra mente el odio, el rencor y el deseo de venganza. Y de buena gana desterrar al olvido el recuerdo de la injusticia y anhelar para el infractor el arrepentimiento y el perdón del Evangelio. Eso es perdonar de corazón. Cuando tú ya no estás esperando que caiga un rayo y lo parta, sino que tú estás diciendo, Señor, que se arrepienta. Ayúdalo, Señor, que entienda, que comprenda. Allí tú estás perdonando de corazón y Dios te va a bendecir. El Padre nuestro dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una persona que vive sin perdonar es una persona que quebranta la relación con Dios. No puede orar, no puede alabar, no puede tener paz, no puede estar tranquilo, porque la relación con Dios se rompe por la falta de perdón. Quien no perdona tiene quebrantada su relación con Dios. Le va mal. Por eso, mis hermanos, el consejo de hoy es, vamos a esforzarnos por perdonar. Pero yo les pregunté, ¿y cómo se hace eso? Solo hay una forma. Orando. Hay que ir a orar. Hay que ir a orar por esa persona. Al principio es difícil. Al principio uno orar diciéndole al Señor, como Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ama a tu enemigo, al que te maldice, bendícelo, dale de comer a tu enemigo, dale de comer y de beber. Ahora uno orando por esa persona que uno quiere que caiga un rayo y lo parta, es muy difícil. Pero tú empiezas en obediencia a decirle, Señor, yo quiero perdonar. De verdad, Señor, yo quiero sacar de mi mente el enojo que me produce pensar en esa persona. Yo quiero sacar de mi mente las ganas de justicia, de venganza. Porque justicia es venganza, es una forma de venganza. Ojo por ojo, diente por diente, era la ley de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento ya no se habla de venganza, sino de misericordia. ¿Tienes en tu corazón hoy a quien perdonar? Pues no va a ser sencillo, porque como veíamos, hay orgullo, hay miedo, hay cantidad de cosas que nos dificultan perdonar. Pero si tú has entendido la palabra y comprendes el riesgo, deberías ir a orar y decirle, Señor, necesito perdonar. Necesito perdonar a esa persona. Hay rencores de años. De años. Hay que soltarlos. Hay que decirle al Señor, quiero perdonar, Señor. Ayúdame. Quiero librarme de esto. Quiero hacerme libre, Señor. No quiero que el verdugo esté sobre mi vida, porque no perdonar es tener un verdugo ahí, dándote azotes y azotes, robándote la paz, sembrándote odio, resentimiento, rabia contra esa persona. Hoy, si tú quieres, te puedes
poner en paz con Dios. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Y tú traigas a tu mente y a tu corazón a esa persona que te cuesta perdonar. Y nos vamos a poner en la tarea de perdonar. Seguramente no lo vamos a perdonar ya, pero hoy comienza el proceso, amén. Comienza el proceso de empezar a orar por esa persona y de que tú dejes de hablar mal de esa persona y de desearle el mal. A veces es tan rico cuando alguien nos pregunta por eso y uno dice, uy, no, ahí está, y mire que me dijo, y mire que... Y alimentamos ese resentimiento. Hay que tomar la decisión incluso de callar, de no hablar de eso, de olvidar. Olvidar entre comillas porque eso va a estar ahí, pero olvidar, mejor dicho, recordar sin dolor. Eso significa. Póngase de pie, vamos a orar.